El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando Marina entró en la cocina de la casa de Eduardo. El aroma del café fresco llenaba el aire, pero ella apenas lo percibía. Su cuerpo ya estaba acostumbrado al peso de las mañanas, a la rutina de levantarse temprano para cuidar a los niños, Sofía y Miguel, a quienes ella llamaba cariñosamente sus hijos del corazón. Ya no tenía ojos para ver las pequeñas cosas que la rodeaban, solo la mente fija en aquellos dos rostros adorables, aquellos a los que cuidaba con tanto cariño, mientras el patrón pasaba los días en la sala de reuniones, distante, inmerso en su propio mundo. Hoy sería otro día más, como todos los demás. Pero la leve tensión que sentía en la garganta parecía anunciar que algo iba a suceder. Eduardo estaba en su despacho, como siempre, y la casa parecía estar en paz. Pero en el fondo, Marina sentía que el vacío comenzaba a apretarle más fuerte en el pecho. Sabía que la vida no era simple, que cada paso que daba estaba lleno de inseguridades, pero nunca imaginó que aquel día, aquel desayuno, se convertiría en el punto de ruptura. No lo sabía, pero la revelación que vendría por la mañana lo cambiaría todo, y en poco tiempo su vida estaría a punto de transformarse para siempre. Eran las 10 de la mañana cuando Eduardo apareció en la sala, con los ojos cansados, pero el rostro endurecido. No saludó a Marina como de costumbre. Era diferente, más frío. Tenía algo que decir, pero ella no imaginaba qué. Mientras él se acercaba a la mesa donde ella estaba, el ambiente se cerró como si toda la casa estuviera escuchando. El tono de su voz era más duro de lo normal, y Marina sabía en el fondo que algo estaba mal. Los niños estaban en el jardín, riendo y jugando, pero ella sentía que aquel momento sería el hito de un cambio irreversible. «Marina, creo que es hora de que te vayas», dijo Eduardo de forma directa. No parecía enojado, pero la decepción en sus ojos la dejó paralizada. Ella no entendía, no podía procesarlo. «¿Qué hice?», pensó. Todo parecía haberse derrumbado de repente. El impacto no le permitió reaccionar de inmediato, y una sensación de desorientación la invadió. Pero la frase siguiente le revolvió el estómago. «Estoy sospechando que me has robado». Marina no sabía qué decir. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Marina miró el rostro de Eduardo, buscando algo que explicara la acusación. Él estaba firme, pero sus ojos mostraban un cansancio profundo, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para decir aquello. Ella sintió la presión subir, el calor en el rostro, pero no era solo vergüenza. Era una sensación de impotencia, como si su propia dignidad estuviera siendo desgarrada frente a sus propios ojos. ¿Qué sabía él? ¿Cómo podía pensar eso de ella? Ella que había dedicado tanto tiempo a esa casa, a los niños, al bienestar de todos. Con los labios temblorosos, intentó argumentar, intentó pedir una explicación, pero las palabras simplemente no salían. No era posible que él la estuviera acusando de eso. No a Marina, una mujer sencilla, sin grandes ambiciones, pero con un corazón inmenso. La idea de ser vista como una delincuente parecía absurda. Pero poco a poco el miedo y la angustia comenzaron a tomar forma. Marina sabía que no tendría mucho tiempo allí, que las cosas ya estaban encaminándose hacia un punto sin retorno. El aire parecía denso, y ella sintió que la presión aumentaba aún más. Mientras intentaba entender qué estaba pasando, Eduardo, con la voz ahora más rígida, hizo una pausa y luego reveló la verdad. «Creo que ya lo sabes. No me refiero solo al dinero, sino a algo más profundo. Tú, Marina, tienes un pasado que yo desconocía, y esta casa no puede ser tu lugar ahora». Las palabras de Eduardo fueron como una puñalada en el pecho.
Ella no podía procesarlo. La idea de ser apartada de esa manera, sin más ni menos, fue un golpe duro, pero lo peor estaba por venir. Eduardo hizo una pausa antes de concluir. Tú eres la madre biológica de Miguel. Marina se quedó sin reacción. Su mente se bloqueó. ¿Cómo podía ser eso posible? Ella conocía su historia, sabía lo que había pasado en el pasado, pero nunca imaginó que él pudiera saber algo tan íntimo, tan guardado. Intentó controlar su respiración, pero el pánico la invadió. ¿Qué sabía él? ¿Cómo lo había descubierto? Los recuerdos comenzaron a surgir y ella sintió el peso de toda una vida desmoronándose allí mismo, frente a él. El mundo de Marina parecía haberse dado la vuelta. Se sentó, instintivamente, intentando asimilar las palabras de Eduardo. Su cuerpo estaba tenso. Sus manos temblaban en su regazo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo el misterio de su vida había llegado hasta él? Ella sabía que su pasado no era simple, pero no imaginaba que alguien, especialmente Eduardo, pudiera descubrir una parte tan escondida de su historia. El hijo que había dado en adopción años atrás, aquel que nunca imaginó volver a ver, ahora estaba allí, frente a sus ojos, en la forma del pequeño Miguel. Por un momento pensó que tal vez sería mejor no creer Mannhered, pero la expresión de Eduardo no dejaba lugar a dudas. Él lo sabía, y peor aún, la acusación que lanzaba parecía darle más peso a aquella revelación. El sentimiento de traición, mezclado con la sensación de ser desenmascarada, invadió el pecho de Marina como una ola. Miró el rostro de Eduardo, intentando entender cómo él pudo haberlo descubierto, pero la vergüenza y la desesperación la paralizaron. El mirada de Eduardo estaba distante, como si él estuviera listo para tomar una decisión drástica, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En ese instante, Marina sintió un torbellino de emociones colisionar dentro de sí. Recordó el día en que tuvo que entregar a Miguel con el corazón roto, pero con la esperanza de que él tuviera una vida mejor. Sabía que esa decisión, por más dolorosa que fuera, era lo mejor para él. Pero ahora, ver a ese niño crecer frente a ella, con Eduardo como su padre adoptivo, la hacía cuestionarse si había hecho lo correcto. Era como si todo el peso de la culpa, del arrepentimiento, viniera a atormentarla. El silencio entre ella y Eduardo fue interrumpido cuando él levantó la voz nuevamente, esta vez más fría. No puedo mantenerte aquí. La petición de Eduardo sonó como una sentencia, un ultimátum. Marina sabía que él no estaba solo pidiéndole que dejara su casa. Estaba decretando un fin definitivo a todo lo que ella pensaba que conocía como su vida allí. El dolor de ser rechazada, de ser apartada, la hizo sentir como si la estuvieran arrancando de su propia historia, como si su propia identidad estuviera siendo cuestionada de forma cruel. ¿Qué debería hacer ahora? ¿A dónde iría? Con los ojos llenos de lágrimas, Marina se levantó lentamente, aún en shock, intentando encontrar alguna respuesta, alguna explicación para todo aquello. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, pero ya no podía oírlas con claridad. Todo parecía borroso. ¿Qué le quedaba? ¿Qué había sido toda esa vida, sino una mentira? Sintió el peso de todo cayendo sobre ella, la dedicación, los días de arduo trabajo, el cariño inmenso por Miguel y Sofía, todo desmoronándose en un instante. Miró hacia la puerta, como si hubiera perdido su lugar en el mundo, y el camino por delante parecía más oscuro que nunca. Sin embargo, Eduardo ya no se preocupaba más por sus reacciones. Estaba decidido, y la frialdad de su postura solo agravaba el dolor de Marina. Él quería que ella saliera de su casa, que se alejara de su familia. Pero Marina no podía dejarse abatir. Algo dentro de ella despertó. Incluso en medio del dolor, algo surgió en su mente.
No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, pero sabía que no podía salir de allí sin antes entender qué estaba pasando. Se giró hacia él, sus palabras saliendo de forma temblorosa, pero llenas de una nueva determinación. Me iré, pero me debes una explicación. Sentía que no podía dejar pasar todo aquello sin luchar, sin al menos intentarlo. Eduardo la miró, sorprendido por el coraje de Marina. No esperaba resistencia, ni mucho menos un cuestionamiento directo a su decisión. Él, que pensaba que podía controlar todo a su alrededor, parecía desestabilizado por la determinación de ella, pero su frialdad no cedió. ¿Qué quieres que diga? Que la decisión también fue tuya. Me engañaste, Marina, dijo él con la voz más baja, pero aún acusadora. Y, una vez más, la verdad se impuso. Él estaba ciego por la idea de que Marina lo había engañado, que ella había ocultado su verdadera identidad. Lo que él no sabía era que ese día no era el fin para Marina, sino el comienzo de una jornada que ella nunca imaginó. Marina se dio la vuelta respirando profundamente, intentando controlar las emociones. Miró por la ventana hacia el jardín donde los niños jugaban, completamente ajenos a lo que ocurría dentro de la casa. Sintió el corazón apretado al ver a Miguel, el hijo que siempre amó, pero ahora de una forma diferente, más intensa. Él estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. El sentimiento de pérdida, de separación, de impotencia fue más fuerte que nunca. Sabía que ese era el momento de dar un giro, de dejar atrás todo lo que la ataba y de encontrar finalmente un camino hacia su propia redención. Marina tomó su bolso y comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera cargando el peso del mundo. Se detuvo en la entrada y miró una última vez la casa. Todo lo que había construido allí parecía desintegrarse en un segundo, pero, al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a apoderarse de su corazón. Sabía que necesitaba salir. Ese ya no era su lugar. El dolor de ser rechazada, de ser expulsada, estaba clavado en ella como una cuchilla, pero dentro de sí comenzaba a percibir algo más. Algo que aún no lograba comprender, pero que cambiaría su vida para siempre. Con la puerta entreabierta, escuchó el sonido de las risas de Miguel y Sofía afuera, en el jardín. La escena fue como una cuchilla afilada cortándole el pecho. Ellos estaban allí, viviendo sus vidas, mientras ella se alejaba, en silencio, sin saber cuándo, o siquiera si, podría volver a ser parte de aquello. El mundo parecía haberse detenido y ella, en ese momento, fue invadida por un vacío inmenso. Pero, al mismo tiempo, en un rincón muy profundo de su alma, algo comenzaba a encenderse. Era una chispa de esperanza, aunque pequeña, pero que ahora era todo lo que tenía. Miró a los lados, como si necesitara una señal, una dirección, algo que la guiara, pero nada apareció. Solo ella y sus propias elecciones. Salió por la puerta principal, cerrándola lentamente detrás de sí, como si estuviera dejando una parte de sí misma allí. La calle estaba tranquila, pero el aire parecía más denso, más pesado. Ya no había seguridad, ni un puerto seguro al que aferrarse. Marina sentía que el suelo estaba más firme bajo sus pies, pero al mismo tiempo la incertidumbre del futuro la asediaba. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? No había manera de regresar a la casa de Eduardo, no había forma de fingir que todo estaba bien. La verdad había salido a la luz y, con ella, todas las consecuencias que aún no podía calcular. Respiró profundamente, intentando encontrar claridad en medio de la tormenta interna. La sensación de haber sido despojada de su propia historia, de haber sido apartada de Miguel, aún la corroía. Pero, al mismo tiempo, recordaba lo que había dicho: me iré,
pero me debes una explicación. Y eso resonaba en su mente como una cuchilla afilada, pero también como un recordatorio de que ella aún tenía voz, aún tenía poder. Ya no sería más una espectadora de su propia vida. Algo dentro de ella estaba cambiando, aunque aún no lo percibiera. Lo que vendría después aún era incierto, pero sabía que, en ese día, algo cambiaría definitivamente. Marina caminó unas pocas cuadras, sin un destino claro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, pero ella apenas lo notaba. El peso de su decisión, el dolor del rechazo y la culpa por haber ocultado su verdadera identidad a Eduardo se mezclaban en un torbellino de pensamientos y sentimientos que no sabía cómo procesar. Por un momento pensó en regresar, pedir disculpas y tratar de entender qué había salido mal. Pero en su interior, algo le decía que no sería posible. La puerta estaba cerrada y ella ya no tenía un lugar allí. El único camino era seguir adelante, pero ¿hacia dónde? Miró a un lado y vio una plaza vacía y tranquila. El sonido de sus pasos resonando en sus memorias era el único sonido que podía escuchar ahora. Los recuerdos de Miguel, de su infancia, de cuando lo sostenía en sus brazos, volvieron a invadir su mente. Nunca quiso perder aquello, nunca quiso ser apartada, pero al mismo tiempo sabía que su vida no podía continuar así. Necesitaba encontrarse a sí misma. Necesitaba algo a lo que aferrarse, una razón para seguir adelante. Allí, en la plaza desierta, se sentó en un banco, sintiendo el viento rozar su rostro y la sensación de soledad invadir su alma. Los minutos pasaron, pero Marina no logró alejar la sensación de estar perdida. Se sentía como si estuviera a la deriva en un mar agitado, sin saber hacia dónde remar. Las lágrimas comenzaron a surgir, pero no era solo tristeza lo que las hacía caer, era una mezcla de alivio y rabia, una rabia silenciosa contra sí misma, por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. El dolor de haber sido rechazada por Eduardo, de haber sido expulsada de su propia vida, aún la desgarraba. Pero, al mismo tiempo, sentía que una fuerza se estaba formando dentro de ella, como si el dolor la estuviera preparando para algo mayor. Cerró los ojos por un momento, intentando reconectarse con su esencia. ¿Qué quería realmente? No era más un trabajo de empleada, no era más un lugar donde su dignidad era negada. Necesitaba encontrar su voz, su fuerza, su libertad, y en ese banco de la plaza sola, Marina tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó, se secó las lágrimas y se hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir menos de lo que era. Ella iba a empezar de nuevo. Marina caminó unos pasos más, sintiendo que el peso de su vida comenzaba a disiparse, aunque de manera sutil. Aún no sabía hacia dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía controlar su propio destino. El miedo todavía estaba allí, latente, pero el coraje comenzaba a formarse como una llama que surgía en la oscuridad. Sabía que no sería fácil, que las dificultades la esperaban en cada esquina, pero en ese momento se sentía más viva que nunca. A cada paso, el mundo a su alrededor parecía transformarse. La plaza, antes desierta, ahora parecía llena de posibilidades. Se sentía conectada con el entorno de una manera diferente, como si la naturaleza y las personas a su alrededor fueran testigos de su transformación. Marina, la mujer que fue expulsada, que fue rechazada, comenzaba a verse de una manera diferente. Ya no era la víctima de una situación impuesta. Había tomado las riendas de su propia vida, y por más difícil que fuera, eso ya marcaba toda la diferencia. Ahora sabía que la verdadera libertad no venía de una casa, de un empleo o de ninguna persona. Venía de dentro. Fue cuando se vio frente a una panadería,
mirando el vitral polvoriento, que algo en su corazón se abrió. La vida nunca había sido fácil, pero estaba empezando a entender que no se trataba de los obstáculos, sino de la forma en que ella reaccionaría ante ellos. Ya no sería definida por el rechazo, por el abandono, ni por el dolor. Ella elegía ser definida por su capacidad de seguir adelante, de empezar de nuevo, de reinventarse. La sensación de impotencia que la había consumido estaba comenzando a dar paso a una fuerza silenciosa, pero firme. Marina sabía que la vida la pondría a prueba una vez más. Sabía que las dificultades y las pérdidas serían parte del camino, pero por primera vez se sintió preparada para enfrentarlas. «Puedo hacerlo», pensó para sí misma, como una afirmación silenciosa. Se miró en el reflejo de la vitrina de la panadería y por primera vez vio a la mujer que realmente era, fuerte, resiliente y lista para reescribir su historia. El futuro estaba en sus manos. El día fue pasando, pero Marina sentía que poco a poco estaba comenzando a escribir una nueva historia para sí misma. Caminó sin rumbo, pero con la sensación de que ya no estaba perdida. Cada calle que pasaba, cada rostro que cruzaba su camino, era como un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando parecía que todo había llegado a su fin. Se dio cuenta de que el fin que imaginaba no era realmente el fin. Era solo el comienzo de algo nuevo, y ella estaba empezando a percibirlo de una manera muy clara. Se detuvo en un pequeño kiosco de periódicos, observando las portadas, pero sin leerlas. Realmente, el movimiento de la ciudad a su alrededor parecía distante, como si estuviera en un mundo paralelo, donde las cosas ya no tenían el mismo sentido que antes. Lo que importaba ahora era lo que estaba dentro de ella, lo que ella pensaba, lo que sentía. Y aunque la soledad aún era una presencia constante, sentía que estaba volviéndose más fuerte, más capaz de lidiar con ella. Había algo renovador en ese proceso, algo que la hacía mirar hacia el futuro con más confianza que nunca. Cerca de las 6 de la tarde, decidió regresar a casa, pero no a la casa de Eduardo. No sabía dónde se quedaría ni cómo se sustentaría, pero, una vez más, el deseo de empezar de nuevo superaba cualquier miedo o inseguridad. Marina entró en un pequeño mercado, compró algunas cosas básicas y al salir se vio mirando hacia el horizonte. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura y sintió que la naturaleza, de alguna forma, estaba celebrando su transformación. El camino por delante estaba vacío, pero Marina sintió, por primera vez, que tenía algo valioso: el control sobre su propia vida. No sabía cómo ni dónde, pero sabía que tenía las herramientas dentro de sí para empezar de nuevo. No se trataba de un comienzo fácil o rápido, sino de un proceso largo y doloroso, donde necesitaría confiar en su propia fuerza. Finalmente, se dio cuenta de que no necesitaba más la aprobación de nadie. Lo que necesitaba era a sí misma. Y con ese pensamiento, dio el primer paso hacia su futuro, ahora sin miedo de ser quien realmente era. La noche llegó y, con ella, la soledad de Marina se profundizó. Pero ahora, en lugar de temer esa soledad, sentía que era un espacio necesario para su transformación. Estaba en una pequeña pensión, en una habitación sencilla y modesta. No había lujos, pero había la sensación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. La vida allí no era cómoda, pero sabía que era un punto de partida. Podía, finalmente, respirar sin la constante presión de tener que encajar en los estándares y expectativas de otras personas. Acostada en la cama, con los ojos fijos en el techo, Marina reflexionó sobre todo lo que había pasado. Ya no había espacio para lamentos ni para preguntas sin respuestas. Lo que pasó con Eduardo
la pérdida de Miguel, todo eso estaba fuera de su control. Lo que podía controlar ahora era su propia jornada, el camino que elegiría seguir a partir de allí. Y, por más difícil que fuera, sabía que la única manera de empezar de nuevo era mirar hacia adelante, sin aferrarse al pasado. El dolor era real, pero no dejaría que definiera su vida. A la mañana siguiente, Marina se despertó más temprano de lo normal, no por preocupación o miedo, sino por una sensación de urgencia. Algo dentro de ella le decía que ese era el momento de actuar, de empezar a reconstruir su vida paso a paso. Sabía que el camino sería difícil, lleno de incertidumbres y obstáculos, pero ahora, en lugar de sentirse impotente, estaba más determinada que nunca. No necesitaba un gran plan ni certezas inmediatas. Lo que necesitaba era dar el primer paso, y eso era lo que estaba dispuesta a hacer. Se levantó de la cama con una sensación de renovación. El día estaba claro y prometedor. No importaba que aún no supiera hacia dónde iría o cómo conseguiría lo que necesitaba. Lo que importaba era que se había liberado de lo que la aprisionaba. Por primera vez, sentía que tenía el control de su propia historia y, con esa sensación de empoderamiento, sabía que estaba lista para lo que viniera. La vida no había sido amable con ella hasta ese momento, pero ahora estaba lista para ser su propia heroína. Marina salió de la pensión con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El peso de las acusaciones, de la traición y del dolor aún estaba allí, pero, de alguna forma, se sentía más fuerte. Era como si el camino por delante, por más incierto que fuera la única opción verdadera. No volvería a dejar que su pasado, sus pérdidas o sus fallas la definieran. Sabía que el mundo podía ser cruel, que no todos serían como ella deseaba, pero en el fondo también sabía que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir su vida. Al caminar por las calles de la ciudad, Marina sintió una curiosa sensación de libertad. Cada paso que daba era como si estuviera más cerca de algo importante, algo que aún no lograba entender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su alma. Las calles llenas de gente, las tiendas abiertas, el movimiento de la ciudad, todo eso parecía tan distante de su realidad, pero al mismo tiempo tan cercano. Ella estaba en medio de todo eso, pero ahora sentía como si formara parte de algo más grande. No era solo una mujer tratando de sobrevivir, era alguien que, a pesar de todo, se levantaba, y eso ya era una victoria. Mientras caminaba, Marina comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Los colores parecían más vibrantes, las personas más sonrientes, y el aire parecía más fresco. No era que la ciudad hubiera cambiado, sino que ella misma había cambiado. La mirada de quien ve el mundo con un nuevo sentido, con una nueva perspectiva, es muy diferente. Se detuvo en un banco en el parque, observando a los niños jugando. Le recordaron a Sofía y a Miguel, y una sensación de nostalgia la invadió. Pero, en lugar de tristeza, lo que sintió fue una profunda gratitud por todo lo que había vivido hasta entonces. Marina sabía que el camino sería largo. No había soluciones rápidas para el dolor que sentía, pero algo dentro de ella le decía que todo lo que necesitaba hacer era seguir adelante. Era la única opción posible, sin más prisas, sin más angustia, pero con la confianza de que, incluso en las adversidades, podría encontrar fuerza. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, un paso a la vez. Marina salió de la pensión con una sensación nueva, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El peso de las acusaciones aún estaba allí, pero ahora había una fuerza interior que no sabía que poseía. Ya no se veía como víctima de la situación. El miedo fue reemplazado por una determinación silenciosa,
una voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Lo que la aguardaba no lo sabía, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. No necesitaba respuestas inmediatas, solo el coraje para dar el siguiente paso. Al caminar por las calles concurridas, Marina se dio cuenta de que el mundo a su alrededor aún estaba en movimiento, mientras ella, antes inmersa en el dolor, ahora se veía en paz con su propio silencio. Las personas pasaban por ella, algunas apresuradas, otras distraídas, pero ella se sentía parte de algo más grande, algo que aún no comprendía completamente, pero que sabía que era su camino. La sensación de libertad se fue asentando, no como una huida, sino como una elección. Ella elegiría continuar, y esa decisión ya la hacía más fuerte que antes. En el parque, Marina se detuvo frente a un banco y se sentó, observando a los niños, jugando. La escena trajo una ola de nostalgia. Las risas de los niños le recordaron a Sofía y Miguel, y una profunda nostalgia la invadió, pero en lugar de tristeza, sintió gratitud. Por todo lo que había vivido hasta entonces, por todo lo que había sido, aquel dolor que cargaba ahora parecía menos sofocante. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero la decisión de seguir adelante había cambiado todo. La mirada de los niños, simple y despreocupada, hizo que Marina se diera cuenta de algo importante. Ella también podría volver a sonreír, a vivir sin el peso del pasado. No importaba lo que había pasado, lo que la vida le había quitado, lo que realmente importaba era lo que aún podía construir. Y, en ese momento, con el corazón más ligero, sintió que la vida aún tenía muchas posibilidades que ofrecerle. Marina se quedó sentada unos minutos, sin prisa por levantarse. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Observaba a las personas pasar, cada una con sus propias historias, y se dio cuenta de que la vida continuaba, incluso cuando parecía imposible seguir. Ella también podría continuar, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. No era una cuestión de fuerzas sobrenaturales, sino de un impulso interior que la empujaba hacia adelante, a pesar del dolor, de la pérdida y de las dificultades. Con un suspiro, se levantó del banco y caminó una vez más. El parque estaba tranquilo, las calles más vacías, y sentía que poco a poco se estaba alejando del lugar donde todo comenzó. Cada paso parecía más ligero, más seguro. No sabía hacia dónde iba, pero sabía que ese camino era el único que podía seguir. Ya no había espacio para dudas, solo para la acción. El futuro aún estaba abierto, pero la confianza que estaba comenzando a tener en sí misma hacía que todo pareciera posible. Al entrar en una pequeña tienda para comprar algo sencillo, Marina se miró en el espejo y, por primera vez, no se reconoció. No era más la mujer frágil que había sido expulsada de esa casa. Ahora veía a una mujer fuerte, capaz de empezar de nuevo, de tomar las decisiones correctas para sí misma. El reflejo en el espejo no mentía. Sabía que no sería fácil, pero tenía algo que antes le faltaba, la certeza de que ella misma podía construir su felicidad. Con una sonrisa discreta, Marina pagó sus compras y se dirigió hacia la puerta. No importaba lo que el futuro le deparara. Estaba lista para él, lista para reescribir su historia sin miedo, sin arrepentimientos. La jornada no sería simple, pero sabía que la única manera de seguir era con coraje y confianza en su propio camino. Y con eso dio el siguiente paso. Marina pasó el resto del día caminando sin rumbo, pero con una sensación creciente de que estaba en el camino correcto. Las calles, los edificios, las personas pasaban frente a ella, pero nada parecía afectarla realmente.
Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez, con una nueva perspectiva. El pasado que la ataba ya no la definía más. Se había liberado de un peso tan grande, de una historia que parecía haber sido escrita por otros, pero que ahora ella podía reescribir. La sensación de libertad era abrumadora. La ciudad a su alrededor estaba en movimiento, pero ella se sentía como una espectadora, observando el caos con una calma renovada. Ya no había miedo de lo que estaba por venir. Ya no había la presión de agradar a nadie. Lo que realmente importaba era lo que ella sentía por dentro, y en ese momento se sintió en paz como nunca antes. No necesitaba más explicaciones ni validación. Ya tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. La confianza que comenzaba a tener en sí misma era todo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Esa noche, al regresar a su cuarto, Marina se sentó en la cama y miró por la ventana. Las estrellas estaban visibles, salpicando el cielo oscuro. Sabía que había dado el primer paso en una jornada que apenas comenzaba, pero la sensación de haberse liberado era algo único. No sabía qué le traería el futuro, pero ya no sentía miedo. El futuro ya no era una carga, sino una página en blanco esperando ser escrita. El dolor aún estaba allí, pero lo enfrentaría con la cabeza en alto, con la certeza de que era capaz de superar. Sabía que el próximo capítulo de su vida sería construido con coraje, aunque no supiera qué vendría después. Lo importante era que, por primera vez, se sentía libre para decidir qué quería para sí misma, y con eso sonrió, sabiendo que el día en que todo cambió ya había llegado. El resto de la historia, ella lo escribiría sola. El día siguiente trajo una sensación de renovación. Marina se despertó con una energía diferente, como si el peso del pasado finalmente se hubiera aliviado. Se levantó, preparó el desayuno con calma y sintió un momento de paz que hacía mucho no experimentaba. Las pequeñas cosas comenzaron a ganar un nuevo significado. El sonido del agua hirviendo en la tetera, el aroma del café, el suave calor de la luz entrando por la ventana. Todo parecía más claro, más accesible. Sabía que la vida no sería fácil, pero sentía que estaba lista para enfrentarla de una manera nueva. Al salir a la calle, Marina miró a su alrededor con una mirada más atenta, más viva. La ciudad, que antes parecía un laberinto de inseguridades, ahora se presentaba como una oportunidad de empezar de nuevo. Ya no estaba perdida en medio del caos, sino que comenzaba a encontrarse en cada esquina. Cada nuevo paso, por más simple que fuera, era una afirmación de que estaba viviendo su propia historia. La jornada aún estaba comenzando, pero ya no se sentía sola en el camino. Con el tiempo, Marina percibió que la transformación no ocurría solo en los grandes momentos, sino en las pequeñas acciones del día a día. Se dedicó a reconstruir su rutina, a encontrar nuevos hábitos y a dar espacio a lo que realmente importaba. Ya no se trataba de agradar a los demás, ni de vivir a la sombra de las expectativas. Era sobre estar en sintonía con lo que sentía, con lo que quería para su vida. Las primeras semanas fueron desafiantes, pero cada día sentía que estaba más cerca de sí misma. La autoconfianza que antes le faltaba ahora crecía de manera silenciosa, pero firme. Comenzó a tomar decisiones pequeñas, pero significativas. Decidir dónde vivir, cómo alimentarse, con quién relacionarse. Cada una de esas decisiones, por más simples que parecieran, eran un reflejo de su nuevo yo, de aquel que estaba aprendiendo a vivir sin miedo. Marina no sabía qué le deparaba el futuro, pero sentía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlo, y eso la hacía sonreír, incluso en las horas más difíciles. Con el tiempo, Marina se encontró cada vez más cómoda con su nueva vida. Comenzó a permitirse pequeños momentos de placer y de paz,
algo que antes parecía un lujo lejano. Pasaba los días haciendo cosas simples, pero que la hacían sentir que estaba, de hecho, en control de su vida. Se sentía más conectada consigo misma, con sus propios deseos y necesidades. Los sentimientos de culpa y vergüenza que la habían atormentado al principio comenzaron a perder fuerza, reemplazados por un sentimiento creciente de autoaceptación. Marina aprendió a observar a las personas a su alrededor con una perspectiva diferente. Ya no buscaba aprobación, ni se sentía inferior a los demás. La confianza que había conquistado se iba solidificando poco a poco, y se daba cuenta de que, por primera vez en un tiempo, estaba realmente en paz. Podía tomar sus propias decisiones, sin miedo a las consecuencias, porque ahora sabía que podría lidiar con cualquier desafío que surgiera en su camino. No sabía qué le traería el mañana, pero sabía que sería capaz de enfrentarlo. Y un día, mientras caminaba por los mismos lugares donde se había sentido perdida, Marina tuvo una epifanía silenciosa. Se miró a sí misma, al lugar donde estaba y a las elecciones que había hecho hasta entonces, y se sintió agradecida, no por las dificultades, sino por la fuerza que encontró para superarlas. Cada paso dado fue una victoria. Finalmente comprendió que el verdadero poder no estaba en tener todas las respuestas o certezas, sino en seguir adelante, incluso cuando todo alrededor parecía incierto. Marina no necesitaba más llevar el peso de una historia que no había elegido. Había reescrito su narrativa, con coraje, vulnerabilidad y, sobre todo, con la determinación de seguir adelante. Y, al mirar atrás, entendió que aquel día, aquel momento decisivo de su vida, fue el punto de inflexión, el momento que la hizo darse cuenta de que, de ahora en adelante, ella era la autora de su propia historia. Marina comenzó a percibir que el camino que había elegido no era un fin, sino un constante recomienzo. No necesitaba grandes gestos o conquistas para sentirse realizada. El simple acto de vivir de acuerdo con sus propios valores, de ser fiel a sí misma, ya era un triunfo. Las pequeñas victorias del día a día, como una sonrisa para sí misma en el espejo o una decisión valiente, comenzaron a tener más significado que cualquier aprobación externa. Se sentía completa, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba, finalmente, siendo verdadera consigo misma. A medida que los meses pasaban, Marina se daba cuenta de cómo la vida, con todos sus altos y bajos, realmente podía ser hermosa. Ya no había miedo de perderse ni de enfrentar los desafíos. El futuro parecía claro ante ella, pero no como una línea recta o predecible. Sabía que habría días difíciles, pero ahora se sentía capaz de enfrentarlos. ¿Qué más podría pedir sino la libertad de ser quien realmente era? Marina comenzó a involucrarse en causas que la hacían sentir que su jornada no era solo sobre ella. El deseo de ayudar, de compartir la fuerza que ella misma había encontrado, comenzó a crecer dentro de ella. Empezó a trabajar en proyectos comunitarios, donde podía ofrecer apoyo a mujeres que estaban pasando por dificultades similares. Lo que ella había vivido ahora se transformaba en algo positivo, algo que podría inspirar a otras personas a levantarse también. El ciclo de dolor y superación, que antes parecía ser una prisión, ahora se convertía en un cimiento para algo mayor. Percibió que el proceso de sanación nunca era lineal, pero cada paso en su camino tenía un propósito. Ya no había un punto de llegada, sino una jornada continua. Y fue así, día tras día, que fue reconstruyendo su vida, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y con eso, Marina supo que la verdadera transformación había sucedido dentro de ella. Marina, con el tiempo,
percibió que había una ligereza en su ser que nunca imaginó posible. Aquella carga que la acompañaba durante tanto tiempo, el peso de la culpa y la vergüenza, finalmente se había disipado. No era que hubiera olvidado todo lo que pasó, sino que había aprendido a no dejar que esos sentimientos controlaran su vida. Cada momento de paz que encontraba ahora era como una conquista silenciosa. Sabía que el proceso de sanación sería eterno, pero también entendía que la paz interior era algo que se cultivaba todos los días. Comenzó a permitirse soñar de nuevo. No los sueños que la sociedad le decía que debía tener, sino los sueños genuinos que brotaban de su alma. Comenzó a planear un futuro donde se sintiera completa, donde sus elecciones fueran verdaderamente suyas, sin importarle lo que los demás esperaban. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que era digna de algo más, digna de ser feliz, digna de ser quien realmente era, sin excusas ni explicaciones. La jornada de Marina, aunque no fuera una línea recta, estaba siendo construida de forma sólida y comenzaba a entender que el verdadero significado de la vida no estaba en los títulos o en las conquistas materiales, sino en la forma en que se sentía consigo misma. Cada día, cada pequeño paso, representaba una victoria sobre el miedo y la duda. Recordó momentos en los que se sintió débil y sin esperanza, pero ahora aquellos momentos parecían lejanos, como ecos del pasado. Marina ya no era esa mujer. Estaba aprendiendo a ser el centro de su propia vida, a tomar decisiones sin pedir permiso, a ponerse en primer lugar. Ese proceso de reconstruirse no la hacía invulnerable, pero la dejaba más fuerte, más preparada para lo que viniera. Lo que tenía era una confianza silenciosa en sí misma, algo que nadie podría quitarle. No sabía exactamente a dónde la llevaría esa jornada, pero la única cosa que sabía era que de ahora en adelante seguiría con coraje, con la cabeza en alto. El tiempo, poco a poco, se convirtió en su aliado. Marina comenzó a notar que los desafíos no desaparecían, pero ya sabía cómo enfrentarlos de manera diferente, no más con la angustia y la fragilidad de antes, sino con la confianza de quien sabía que, al final, todo saldría bien. Ya no estaba esperando que algo la salvara, porque había aprendido que la verdadera fuerza venía de dentro. Al pasar por los momentos más difíciles, ya no se veía como una víctima de la vida, sino como una mujer en constante evolución. Y, en ese proceso, la paz que tanto buscaba ya estaba con ella todo el tiempo. Se permitió ahora mirar al futuro con los ojos de alguien que sabe que está al mando de su propia historia. Cada nuevo paso, por pequeño que fuera, era una afirmación de su libertad y, al mismo tiempo, Marina sentía una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todas las penas que le enseñaron a levantarse. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero entendía que, en cada nuevo día, podía escribir algo diferente para sí misma. En un día cualquiera, mientras caminaba por un mercado al aire libre, Marina percibió que la vida ya no la atormentaba de la misma manera. Las personas que cruzaba, los sonidos a su alrededor, todo parecía más suave. Se sintió, finalmente, como parte de algo más grande, sin la presión de tener que ser algo o alguien para los demás. La vida, con todas sus imperfecciones, parecía hermosa y no necesitaba luchar más contra ella. La aceptación que encontró a lo largo de su jornada fue lo que realmente la liberó. Fue allí, en el mercado sencillo, entre los puestos de frutas y verduras, que sintió que una sonrisa verdadera se formaba. Ya no se trataba de esperar que algo ocurriera, sino de vivir plenamente lo que era posible en ese momento. La sensación de estar en paz consigo misma no venía de un gran acontecimiento, sino de los pequeños momentos que ahora sabía apreciar.
La verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de ella y nada podría borrarla. Con el pasar de los días, Marina se dio cuenta de que el mayor desafío no era lo que el mundo le había hecho, sino lo que ella aún podía hacer por sí misma. Comenzó a sentir un orgullo silencioso, ese tipo de orgullo que viene de dentro, no de logros externos, sino de una aceptación tranquila de quién era. Los días ya no eran largos ni pesados, sino llenos de posibilidades. A cada nuevo amanecer despertaba con la certeza de que, independientemente de lo que ocurriera, sería capaz de lidiar. Había aprendido a confiar, no en las circunstancias, sino en su propia capacidad de adaptación. Entendió que los obstáculos siempre serían parte de la vida, pero la forma en que los enfrentaba era lo que realmente importaba. El miedo al fracaso, que tantas veces la paralizó, ya no tenía el mismo poder. Estaba en constante evolución, y esa evolución no tenía prisa. El tiempo ahora era su aliado. Había encontrado su ritmo y sabía que la vida no necesitaba ser apresurada para ser vivida con intensidad. Cada momento tenía su valor, y ella estaba decidida a vivir cada uno de ellos con propósito. Fue en una tarde de otoño, mientras caminaba por la orilla de un lago, que Marina se dio cuenta de que había encontrado su equilibrio. Ya no era la mujer perdida, que vivía en busca de respuestas o aprobación. Había aprendido a ser suficiente por sí misma. El cielo reflejado en las aguas tranquilas parecía confirmar eso. Estaba en paz, y más que eso, estaba en sintonía con la vida a su alrededor. Ya no había prisa por llegar a ningún lugar. El lugar que necesitaba ya estaba dentro de ella, y allí se sentía completa. Miró a su alrededor, observando las hojas moviéndose con la suave brisa y a los transeúntes sonriendo. Ya no había la presión de ser algo que no era. Marina sintió que, en ese instante, la verdadera libertad era ser fiel a su esencia, sin máscaras, sin expectativas externas. Ella era quien había elegido ser, y finalmente no había nada más que necesitara cambiar. Estaba exactamente donde debía estar. Marina percibió con el tiempo que la verdadera superación no estaba en intentar borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él de una manera saludable. El dolor, los errores, las elecciones que la llevaron hasta ese punto ya no necesitaban ser vistos como obstáculos, sino como parte esencial de quién se había convertido. La aceptación de su historia, sin culpa, sin arrepentimientos, era la clave para su paz interior. Entendió que el crecimiento personal no era sobre ser perfecta, sino sobre ser genuina, sobre aceptar su jornada con todas sus imperfecciones. A medida que los días pasaban, se sentía más conectada consigo misma. Las elecciones que hacía, los caminos que seguía, eran todos un reflejo de la mujer que estaba aprendiendo a ser. Una mujer más fuerte, más empática, más valiente. No porque tuviera todo resuelto, sino porque había aprendido a aceptar su propia vulnerabilidad como una fuerza y no una debilidad. Marina sabía que la vida aún traería desafíos, pero ya no temía enfrentarlos. Estaba lista. En la mañana siguiente, al despertar, Marina sintió una sensación de renovación, algo que nunca imaginó sentir tan profundamente, un placer simple en vivir. Ya no necesitaba correr detrás de una felicidad prefabricada, de una solución para todos sus dolores. Había encontrado un tipo de felicidad que venía de dentro, algo que solo el tiempo y la superación podían ofrecer. No era una felicidad perfecta, pero era una felicidad real, hecha de pequeños momentos, de elecciones hechas con honestidad y coraje. Mientras tomaba su café, mirando por la ventana el movimiento afuera, Marina pensó en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. No reconocía a la mujer que entró en esa pensión, sola y perdida.
hace tantos meses atrás. Era otra persona ahora, una persona que se había reencontrado, una persona que se amaba y que creía en su capacidad de continuar, de empezar de nuevo y de ser quien realmente era. Sonrió, sabiendo que, a partir de ese momento, sería su propia protagonista. Ya no había dudas sobre su fuerza. Los días continuaron pasando y Marina se acostumbró a vivir sin prisa, a valorar lo que realmente importaba. Sabía que la vida, con todas sus complejidades, aún traería momentos desafiantes, pero ya no había temor de enfrentarlos. Cada paso que daba parecía más firme, más seguro, como si finalmente hubiera encontrado su propio ritmo. Ya no se veía como una espectadora de su propia vida, sino como alguien que tenía el control sobre sus elecciones y su destino. Incluso en las dificultades, había aprendido a respirar hondo y seguir adelante con confianza. Marina comenzó a crear nuevos planes, no para apresurarse o alcanzar algo grande, sino para construir una vida más tranquila y satisfactoria. Sabía que los pequeños momentos de felicidad, como una sonrisa espontánea o una conversación sincera, eran los verdaderos hitos de una vida bien vivida. Comenzó a dedicarse a aprender cosas nuevas, a explorar intereses que había dejado de lado y hasta a conectarse más con otras personas. La jornada de superación ya no era algo aislado, ahora veía su vida como una red de experiencias, donde podía crecer junto a otros sin el peso del pasado. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas caían suavemente de los árboles, que Marina comprendió algo fundamental. Ya no estaba buscando un fin, sino la calidad de cada día vivido. Se dio cuenta de que la transformación no era algo que ocurría de una vez, sino que se manifestaba en cada pequeño cambio de perspectiva, en cada actitud positiva que tomaba. Sonrió para sí misma, pues sabía que la verdadera victoria no estaba en llegar a un destino final, sino en aprender a caminar con más ligereza y gracia a cada paso. En esa tarde, mientras paseaba por un parque tranquilo, Marina percibió que había superado lo que parecía imposible. Ya no estaba marcada por el pasado, se había reinventado. El dolor que la acompañaba, aunque aún estuviera allí de vez en cuando, ya no la dominaba. Había aprendido a usar ese dolor como combustible para su evolución, y eso la hacía más fuerte cada día. Sabía que la vida, con todos sus altos y bajos, estaba hecha de momentos como aquel, silenciosos, pero llenos de significado, y estaba lista para vivir todos esos momentos, con coraje y gratitud en el corazón. Con el tiempo, Marina aprendió a rodearse de ambientes y personas que realmente contribuían a su paz. Comenzó a cultivar amistades que la apoyaban en su jornada, y poco a poco fue creando una red de personas que comprendían su transformación. No eran amistades perfectas, pero eran reales, basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. Se alejó de todo lo que no la hacía crecer, de todo lo que la ataba. Esa fue una de las mayores lecciones que aprendió. No era necesario agradar a todos, pero estar bien consigo misma era suficiente. Cada día, al despertar, se sentía más centrada. Ya no había la presión de ser algo que no era. No más la búsqueda incesante de un ideal de felicidad que la sociedad imponía. Marina encontró algo mucho más valioso: la capacidad de conectarse con su verdadera esencia, de vivir en el presente sin las ataduras del pasado. Sentía que, aunque el camino había sido arduo, finalmente estaba siendo la mujer que siempre soñó ser. Una mujer libre para decidir su propio destino en paz consigo misma. Marina percibió que, a lo largo de su jornada, el verdadero regalo no estaba en llegar a un final feliz, sino en la forma en que fue capaz de reconstruirse ante cada desafío. El dolor que antes parecía insoportable ahora era parte de su historia,
pero no la definía. Lo que la definía era el coraje con que enfrentó cada momento difícil, la manera en que se levantó tras cada caída. Ya no era una mujer marcada por el rechazo o la pérdida, sino una mujer que había aprendido a transformar todo lo que le pasó en su vida en una herramienta de crecimiento. Sabía que el futuro era incierto, pero también entendía que, con la confianza que había conquistado en sí misma, podría lidiar con cualquier cosa que viniera. La superación no era más una lucha constante, sino una aceptación tranquila de quién era realmente. Y, al mirar atrás, Marina percibió que lo que parecía ser el peor momento de su vida se había transformado en la oportunidad de su verdadera libertad. Ya no necesitaba buscar aprobación, estaba en paz con su jornada, y eso era suficiente para seguir adelante con confianza. Con el tiempo, las memorias de un pasado doloroso comenzaron a desvanecerse. No es que Marina las hubiera olvidado, pero ahora las veía bajo una nueva perspectiva. Las lecciones que aprendió con cada dificultad, con cada pérdida, se convirtieron en parte de su fuerza. Pasó a mirar las cicatrices de su corazón, no con tristeza, sino con un cierto respeto, como si fueran medallas que simbolizaban su capacidad de resistir y crecer. Marina ya no era una víctima de su historia, era la autora de su propia narrativa. La vida a su alrededor seguía moviéndose con su agitación característica, pero Marina se sentía en paz. No importaba lo que ocurriera fuera de ella. Había aprendido a equilibrarse internamente, a encontrar la calma en el caos. A veces pensaba en cómo las cosas habían cambiado, en cómo ella, desde un lugar de fragilidad, ahora estaba en un lugar de fuerza. Y eso la hizo sonreír para sí misma, pues sabía que todo lo que pasó la preparó para ser la mujer que era en ese momento. Una mujer capaz de seguir con confianza independientemente de las circunstancias externas. Lo más importante de todo era que ahora Marina comprendía el verdadero significado de la libertad. Sabía que no se trataba de la ausencia de desafíos, sino de la forma en que ella reaccionaba ante ellos. No era sobre evitar el dolor o los momentos difíciles, sino sobre cómo se levantaba cada vez que caía. La vida, con todas sus imperfecciones, ahora tenía una belleza cruda para Marina. Y aunque aún hubiera días de lucha, sabía que la lucha no la derrotaría. Se había transformado de tal forma que las dificultades, en lugar de destruirla, ahora la hacían más fuerte. Despertó cierta mañana, con el sol filtrándose por la ventana y una sonrisa en el rostro. La vida no era perfecta, pero se sentía más entera, más conectada con su propia esencia. Marina sabía que aún había mucho que aprender, muchos caminos por recorrer, pero lo que más la sorprendía era la paz que había encontrado dentro de sí misma. Era una paz que no dependía de factores externos, sino que surgía de la confianza que ahora tenía en su capacidad de enfrentar lo que viniera. Finalmente, había entendido que, al final, todo lo que realmente importa es aprender a vivir plenamente, en armonía con la vida que se nos da. Con el tiempo, Marina percibió que la verdadera libertad estaba en su capacidad de amarse a sí misma, sin depender del amor o la aceptación de nadie más. Pasó a entender que el amor propio no era un estado permanente, sino una práctica constante, que requería esfuerzo, pero que traía recompensas inmensurables. Al mirarse en el espejo, ya no veía las fallas ni los errores del pasado, sino a una mujer fuerte, capaz de reconstruir su propia vida. Ya no necesitaba justificarse, ni pedir permiso para vivir su verdad. Ya tenía lo suficiente dentro de sí misma. Marina comenzó a sentir una conexión más profunda con el mundo a su alrededor, pero, al mismo tiempo, percibió que su mayor relación era consigo misma. La paz que buscaba en otros lugares
ahora la encontraba dentro de sí. No era una paz sin dificultades, sino una paz que coexistía con la imperfección, con la vulnerabilidad. Sabía que la vida, con todas sus complicaciones, era más ligera cuando se aceptaba a sí misma, y más aún cuando comenzaba a devolver al mundo lo que había recibido, no más por obligación, sino por elección. Ahora, cuando Marina miraba atrás, no sentía más dolor, sino gratitud. Gratitud por haber llegado hasta allí, por haber vivido cada momento, cada desafío, cada error que la trajo hasta el presente. Sabía que sin las dificultades, sin las caídas, no tendría la fuerza que poseía ahora. No había más espacio para arrepentimientos, solo para el aprendizaje y la comprensión de que cada parte de su jornada fue necesaria. Se dio permiso para ver su vida con una nueva óptica, una óptica que no veía limitaciones, sino oportunidades. Cada día al despertar, sentía que el mundo era suyo para ser vivido, no de forma egoísta, sino de una manera en que sabía que su felicidad dependía de su capacidad de seguir adelante, de reinventarse. La Marina de antes ya no existía. Era más que un reflejo del pasado. Era una mujer que, con toda su historia, se volvía cada vez más entera, más completa, y eso la hacía sonreír, con la tranquilidad de saber que, por más difícil que hubiera sido, había encontrado su camino. Con el tiempo, Marina pasó a ver la vida de forma más clara. Comprendió que las situaciones que la sacudían no tenían el poder de definir quién era, a menos que ella lo permitiera. El control, la sensación de estar en paz, estaba en las elecciones que hacía cada nuevo amanecer. Había aprendido a desacelerar, a vivir con más intención y gratitud. Ya no se trataba de correr para alcanzar algo que ni siquiera sabía qué era, sino de disfrutar el camino, el proceso de convertirse en la mejor versión de sí misma. Cada momento ahora era significativo, pues sabía que era capaz de crear la realidad que deseaba, un paso a la vez. Marina sabía que la vida siempre traería desafíos, pero ahora los veía con una nueva perspectiva. En lugar de sentirse impotente ante las dificultades, se sentía preparada para enfrentarlas. Ya no era la mujer que se escondía o cedía a las presiones externas. Ahora estaba al mando de su propia historia, consciente de que el único factor determinante para su éxito era su determinación y la confianza que había encontrado en sí misma. La vida ya no era algo que le sucedía. Había aprendido a ser la autora de su propia narrativa. En un día cualquiera, Marina se encontró reflexionando sobre lo que había conquistado hasta entonces. La jornada no había sido fácil, pero cada dificultad la había hecho más fuerte. No necesitaba probarse a nadie. El simple hecho de haber llegado hasta allí, con el alma más ligera y el corazón lleno de esperanza, ya era una gran conquista. Las noches sin dormir, los miedos, los momentos de incertidumbre, todo eso formaba parte de una historia que ahora podía mirar con orgullo. Había encontrado fuerza donde antes veía solo debilidad, y eso le daba la confianza necesaria para seguir caminando, sabiendo que nada en el futuro sería más grande que su capacidad de superación. Sonrió, finalmente en paz consigo misma. Sabía que, no importa lo que ocurriera, ya tenía en sí todo lo que necesitaba para seguir. La vida sería lo que ella decidiera hacer de ella, y con esa certeza, Marina se sintió libre. Libre para amar, para equivocarse, para crecer y para ser quien realmente era, sin miedo, sin prisa, solo viviendo con la confianza de que era capaz de crear su propia felicidad. Y ese era, tal vez, el mayor regalo que la vida le podía ofrecer. Marina aprendió que la verdadera transformación no era cambiar completamente quién era, sino aprender a aceptar y amar quien siempre había sido.
Percibió que el proceso de redescubrirse era continuo, una jornada sin fin, pero que valía cada paso. Ya no se trataba de intentar encajar en un molde o buscar la aprobación de los demás. Finalmente entendió que la felicidad era un estado interno, construido en pequeñas acciones diarias de autocuidado, amor propio y autocomprensión. Cada día se convertía en una oportunidad para ser más auténtica, para vivir más plenamente. La confianza en sí misma era ahora la base de todo. Ya no le importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Lo que realmente importaba era su propia percepción de sí misma, y eso ya estaba más sólido que nunca. Sabía que los desafíos continuarían, pero ahora los enfrentaba con serenidad. El miedo ya no tenía el mismo control sobre ella, y la vida, antes vista como una lucha constante, se convirtió en un campo fértil para el crecimiento personal. Marina estaba en paz consigo misma y con el mundo a su alrededor. Y así, Marina siguió su jornada, no con la expectativa de un final perfecto, sino con la certeza de que cada día era una chance de reinventarse. No necesitaba apresurarse ni preocuparse por lo que los demás esperaban de ella. Sabía que la vida no era sobre encontrar una cura para los problemas, sino aprender a vivir con ellos, en equilibrio. Su paz estaba en aceptar las imperfecciones y al mismo tiempo trabajar para mejorar, sin prisa y sin presión. Sentía que ahora tenía el control sobre su propia narrativa. La vida, con todos sus altos y bajos, ya no era una lucha. Era una experiencia para ser vivida con gratitud y una conciencia renovada. Marina finalmente sabía que el camino hacia la felicidad no estaba en un destino, sino en el proceso de ser fiel a sí misma cada día. Y al mirar al futuro, se sintió más preparada que nunca, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a vivir con las incertidumbres y a danzar con la vida tal como se presentaba. Marina percibió, con el tiempo, que el mayor regalo de la vida era la capacidad de aprender de los propios errores. Entendía ahora que cada elección, cada error y hasta cada fracaso la hacían más sabia. Al contrario de antes, cuando veía las dificultades como un signo de debilidad, hoy eran una oportunidad de crecimiento. Con el pasar de los meses, se volvió más atenta a las pequeñas cosas que hacían la diferencia. Ya no se trataba de grandes conquistas, sino de los momentos de paz y claridad que comenzaba a experimentar todos los días. Esos pequeños momentos, esos detalles, eran ahora su verdadera riqueza. También aprendió a ser más amable consigo misma. En lugar de exigirse la perfección, Marina aprendió a abrazarse en sus imperfecciones. La verdadera felicidad no venía de la perfección, sino de la aceptación, y fue en ese entendimiento que encontró la verdadera libertad. No necesitaba ser algo que no era, solo necesitaba ser verdadera, ser ella misma, y cuando finalmente se permitió ser eso, el mundo a su alrededor también parecía más ligero, más accesible, más acogedor. A medida que el tiempo pasaba, Marina comenzó a notar que su jornada de transformación afectaba a las personas a su alrededor. No tenía la intención de ser un ejemplo o de enseñar algo a alguien, pero su propio cambio irradiaba de una manera que inspiraba a los demás. Se volvió más consciente de que la verdadera influencia venía de la autenticidad. Cuando las personas veían a Marina, veían a una mujer que se había levantado, que había enfrentado sus dificultades y continuaba reinventándose. No eran las palabras que decía, sino la forma en que vivía, lo que realmente tocaba a las personas. Pero Marina nunca perdió de vista el hecho de que esa jornada era suya y solo suya. No dependía del reconocimiento de nadie para sentirse completa. Entendió que para vivir de manera plena era preciso estar bien consigo misma, sin buscar validación externa. Lo que necesitaba ya lo tenía dentro de sí misma, y eso
para ella, fue la mayor conquista. Saber que la verdadera felicidad viene de dentro y que estaba finalmente viviendo la vida que siempre mereció, fue el regalo más precioso que la jornada de superación le trajo. A medida que la vida de Marina se estabilizaba, se dio cuenta de algo muy importante. La verdadera transformación no era visible a los ojos del mundo, sino a su alma. Nadie más podía decirle cómo debía vivir o qué debía sentir. Lo que importaba ahora era la forma en que se veía a sí misma, la manera en que se trataba y se respetaba. Ya no tenía el peso de las expectativas externas ni la necesidad de justificarse. A partir de ese momento, Marina entendió que la felicidad no necesitaba ser buscada en grandes hazañas, sino en las pequeñas victorias diarias, en las elecciones hechas con el corazón abierto y en las prácticas de amor propio. Aprendió también a lidiar con los momentos de tristeza e incertidumbre. Ya no eran amenazas para su bienestar, sino partes naturales de la vida, que podían ser acogidas con serenidad. El dolor ya no la paralizaba, sino que la impulsaba a seguir adelante con más fuerza. Marina sabía que no había soluciones rápidas o fáciles, pero que cada paso, cada pequeña acción, la conducía a una versión más madura y más auténtica de sí misma, y eso, para ella, ya era una gran victoria. En una tarde tranquila, mientras paseaba por un mercado al aire libre, Marina se encontró sonriendo, no por algo grandioso que hubiera pasado, sino por una sensación simple y profunda de bienestar. Percibió que la vida, cuando se vive de manera auténtica, sin prisa, sin exigencias, estaba llena de belleza. Las cosas que antes pasaban desapercibidas ahora tenían valor. La sonrisa de un niño, el sonido de las hojas al viento, el aroma de una flor, todo parecía tener más significado. Aprendió a vivir en el presente, a disfrutar cada momento, sabiendo que la vida no era sobre esperar el futuro, sino sobre abrazar el ahora. Esa percepción la llenó de una paz que nunca imaginó posible. Ya no sentía la necesidad de buscar un propósito externo, porque sabía que el mayor propósito de todos era vivir de acuerdo con su propia verdad. Con esa conciencia, Marina dio un paso más en su jornada, y por primera vez no tuvo prisa por llegar a ningún lugar, pues sabía que estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, Marina percibió que su jornada de superación era, en realidad, un proceso continuo de autodescubrimiento. No había un punto final, no había una línea de llegada que marcara el fin de su búsqueda por la paz interior. Cada día era una nueva oportunidad de crecer, de convertirse en una versión mejor de sí misma, pero sin la presión de ser perfecta. Entendía que las imperfecciones formaban parte de su humanidad y que la verdadera belleza estaba en aprender a vivir con ellas. Ese fue uno de los mayores aprendizajes que tuvo. La aceptación no significa conformismo, sino la capacidad de ver belleza en la jornada, en las fallas y en las victorias. Sabía que la vida, en su esencia, estaba hecha de altos y bajos. Pero ahora tenía la capacidad de navegar por esos altos y bajos con una confianza tranquila. El miedo al fracaso ya no la paralizaba, pues sabía que los errores eran solo oportunidades para crecer. Marina ya no veía la vida como una carrera contra el tiempo, sino como una danza en la que finalmente sabía los pasos. Y eso la hacía sentir que, de alguna forma, estaba exactamente donde debía estar. En las semanas siguientes, Marina se permitió vivir con más ligereza, sin la exigencia de ser alguien que no era. Redescubrió pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos: la quietud de una mañana de domingo, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, la sensación de libertad al caminar sin rumbo.
Esas experiencias, simples y cotidianas, pasaron a tener un valor inmenso para ella. No se trataba más de los grandes acontecimientos o los objetivos que la sociedad imponía. Era sobre estar en sintonía consigo misma, con sus emociones y con el presente. Marina comenzó a percibir que la felicidad no era un estado constante, sino algo que se construía poco a poco, en las pequeñas elecciones diarias. Aprendió a agradecer, a perdonarse, a abrazarse en los momentos difíciles. No importaba lo que ocurriera a su alrededor, lo que sentía por dentro era más fuerte, y con eso, Marina sintió que había encontrado finalmente la paz que tanto buscó. Ya no era rehén de su pasado, sino dueña de su presente, libre para escribir su futuro. A cada nuevo amanecer, Marina sentía que estaba más conectada con la vida y con el mundo a su alrededor. Sabía que la felicidad no se encontraba en grandes hazañas, sino en las pequeñas cosas que llenaban el cotidiano. El calor del sol en su piel, el sonido de la ciudad de fondo, la sonrisa de un extraño, el olor a pan fresco proveniente de la panadería. Todo eso ahora tenía un valor inmenso. Antes buscaba la felicidad en lugares lejanos, en objetivos inalcanzables. Ahora la encontraba en las cosas simples, en las que siempre estuvieron a su alcance, pero que no sabía percibir. La vida para Marina ya no era una lucha constante. Había aprendido a abrazar sus desafíos sin dejarse consumir por ellos. Sabía que no necesitaba tener todas las respuestas, ni controlar todos los aspectos de su vida. La paz interior venía de la aceptación de lo que no podía cambiar y del coraje de actuar en las cosas que sí podía. El mayor regalo que encontró fue la libertad de vivir sin expectativas imposibles, de ser quien realmente era y de aceptar que por más incierto que fuera el futuro, ya tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo. Con el pasar de los meses, Marina se acostumbró a vivir sin prisa. A cada nuevo día, se permitía un poco más de espacio para ser ella misma, sin la exigencia de ser perfecta o de cumplir con cualquier expectativa. La jornada de transformación no había sido fácil, pero había aprendido que la verdadera fuerza venía de su vulnerabilidad, de la capacidad de permitirse fallar y aprender de los errores. Ahora, Marina no se veía más como una mujer marcada por las circunstancias, sino como una mujer resiliente, capaz de levantarse y empezar de nuevo siempre que fuera necesario. Ya no buscaba aprobación externa, ni se sentía responsable de la felicidad de los demás. El único juicio que se permitía era el suyo propio, y eso la liberaba. Marina aprendió que la felicidad no dependía de una meta alcanzada, sino del estado de ánimo con el que vivía cada momento. Y con eso se sintió más ligera, más confiada y más lista para abrazar las oportunidades que la vida aún tenía para ofrecerle. Con el tiempo, Marina percibió que la superación no era un evento único, sino una jornada continua de autoconocimiento. Cada paso que daba, cada elección que hacía, la acercaba más a la mujer que quería ser. No era sobre ser perfecta o tener todas las respuestas, sino sobre aprender a aceptarse y ser fiel a sus propios deseos. Ya no se veía como una mujer frágil o rota, sino como alguien que, aunque hubiera enfrentado desafíos, siempre encontró fuerza para seguir adelante. Entendió que, a lo largo de esa jornada, el mayor aprendizaje fue justamente no rendirse consigo misma. Pasó a mirar al futuro con ojos más tranquilos. Antes sentía que el futuro estaba lejos y lleno de incertidumbres, pero ahora veía cada nuevo día como una oportunidad de escribir un capítulo diferente en su historia. No necesitaba grandes hazañas para sentirse realizada y eso la dejaba más en paz consigo misma. Lo que importaba era vivir con intención, tomar las riendas de su propia historia y confiar en el proceso.
Marina ahora sabía que, independientemente de lo que ocurriera, sería capaz de lidiar con cualquier desafío, porque su fuerza estaba en su resiliencia. En una mañana de otoño, mientras caminaba por un parque tranquilo, Marina se dio cuenta de algo profundo. Había encontrado la paz dentro de sí misma, la misma paz que durante tanto tiempo buscó. Afuera, ahora habitaba en su interior. Sabía que no había necesidad de buscar validación o aprobación, pues ya se aceptaba por completo. La jornada de superación la había llevado a un lugar donde podía simplemente ser, sin prisa, sin miedo, sin expectativas. Finalmente entendió que la verdadera libertad estaba en vivir de acuerdo con su propia verdad, sin necesidad de justificarse ante nadie. Mientras caminaba, Marina observaba los árboles a su alrededor, el viento suave que pasaba y el sonido de las hojas cayendo. Sonrió para sí misma, sintiendo una gratitud inmensa por haber llegado hasta allí, por haber aprendido a confiar en sí misma y en su capacidad de empezar de nuevo. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos no como una mujer sin rumbo, sino como alguien que sabía exactamente quién era y qué quería. A medida que los días seguían, Marina sentía que la vida se volvía cada vez más fluida. Ya no se apresuraba ni intentaba controlar todo desesperadamente. Sabía que lo que venía por delante sería moldeado por las elecciones que hiciera, pero esas elecciones ya no estaban basadas en el miedo o la inseguridad. Ahora tomaba decisiones con claridad, sabiendo que su felicidad y bienestar dependían de su propia capacidad de mantenerse fiel a lo que creía mejor para sí. La serenidad con que encaraba los momentos difíciles la hacía sentir que estaba, finalmente, en paz con la vida. Marina ya no temía al futuro, pues sabía que sería exactamente lo que ella hiciese de él. Lo que importaba no era la perfección del camino, sino su disposición para seguir adelante, para continuar reinventándose. Ya no se veía como una mujer definida por las circunstancias, sino como alguien que tenía el poder de transformar su propia historia. Cada nuevo paso era una afirmación de su fuerza, de su capacidad de elegir su propio destino, y cada día se sentía más empoderada, más consciente de su fuerza interior. En un momento de reflexión, Marina se dio cuenta de cómo el proceso de superación la había moldeado. Ya no se sentía más perdida, ni necesitaba buscar la aprobación de los demás. Lo que la mantenía fuerte ahora era la certeza de que su paz venía de su propia aceptación. No necesitaba ser perfecta, ni seguir el camino que la sociedad dictaba. Solo necesitaba ser verdadera consigo misma, y esa verdad la hacía más feliz cada día. La felicidad, descubrió, no era un destino, sino una práctica constante de vivir de acuerdo con los propios principios. Marina miró al horizonte con la certeza de que la vida la sorprendería de formas que aún no podía imaginar. Y aún así, sabía que, con la confianza que había encontrado, cualquier sorpresa sería una oportunidad para crecer aún más. No tenía todas las respuestas, pero la confianza que ahora tenía en sí misma la hacía capaz de enfrentar lo que viniera. Con eso, Marina se sintió en paz, sabiendo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Con el tiempo, Marina comenzó a ver las pequeñas alegrías del día a día como momentos preciosos. Antes se veía solo en busca de grandes logros, siempre enfocada en lo que no tenía o en lo que aún no había alcanzado. Pero ahora sabía que el verdadero valor estaba en los pequeños gestos. Una sonrisa de alguien querido, una conversación ligera, una tarde tranquila sin prisa. Aprendió a desacelerar, a detenerse para sentir, para vivir realmente el momento. Cada respiración, cada paso dado en el camino,
se convirtió en un recordatorio de que la vida no era un juego de prisas, sino de apreciación. Se rodeó de actividades que la hacían sentir más conectada con el mundo y consigo misma. Lejos de la agitación de lo que debería ser, ahora se concentraba en lo que realmente importaba para su alma. Marina entendió que el éxito no se medía más en conquistas externas, sino en la paz interna, en la capacidad de vivir sin ansiedad sobre lo que vendría. Y, al percibir eso, se sintió más ligera, más feliz, como si hubiera finalmente llegado al lugar que tanto buscaba, dentro de sí misma. En su nueva jornada, Marina comenzó a percibir que las cosas que más importaban eran aquellas que no podían comprarse ni controlarse. La tranquilidad de una mañana soleada, el placer de un café caliente, la satisfacción de un día bien vivido. Ya no se sentía apegada al futuro, ni a lo que la sociedad esperaba de ella. En cambio, se permitió vivir de acuerdo con su propio ritmo, sin prisa por llegar a ningún lugar. La sensación de estar en paz con su propia jornada, independientemente de a dónde la llevara, se convirtió en uno de los mayores regalos que la vida le dio. Ahora, Marina sabía que todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. No era más esclava de un ideal de éxito o de felicidad impuesta por otros. Aprendió a ser auténtica, a abrazar su propia historia, con sus cicatrices y conquistas. No se trataba más de ser una versión idealizada de sí misma, sino de ser la verdadera Marina, con todos sus altos y bajos. Y eso por sí solo era más que suficiente para sentirse completa. La vida de Marina ahora fluía con más ligereza. No tenía más prisa por alcanzar un fin, pues ya había comprendido que la jornada era lo que realmente importaba. Sentía que estaba viviendo de manera más consciente, más presente. Los momentos que antes pasaban desapercibidos ahora tenían un significado profundo para ella. El simple acto de caminar por la ciudad, de observar a las personas y los pequeños detalles a su alrededor, se convertía en un ejercicio de gratitud. A cada respiración sentía que estaba más en sintonía con su esencia y con lo que el universo tenía para ofrecer. No buscaba más la perfección, porque entendió que la perfección era una ilusión. La vida, con todos sus altos y bajos, era lo que la hacía una persona entera. Cada error, cada dificultad, la acercaba más a su verdadera esencia. Y de repente, Marina se dio cuenta de que no necesitaba más luchar para ser aceptada, ni probarse a nadie. Ya era suficiente. La verdadera libertad estaba en ser quien era, sin máscaras, sin excusas, solo siendo verdadera consigo misma. Marina sabía que la vida aún tenía desafíos para ella, pero la forma en que los encaraba ya era diferente. No más con miedo o resistencia, sino con la confianza de quien sabe que al final siempre será capaz de superar lo que venga. Lo que importaba ahora era su relación consigo misma, la manera en que se veía y cómo elegía lidiar con los momentos difíciles. Ya no estaba esperando algo externo que la salvara. Marina ya tenía todo lo que necesitaba dentro de sí, y eso le daba una fuerza inmensa. Al mirar al futuro, Marina no sentía más ansiedad, sino una sensación tranquila de que la vida sería lo que ella hiciese de ella. No importaba lo que la esperaba, pues sabía que siempre tendría en sí la capacidad de elegir su camino, y más importante, de aprender con todo lo que la vida le ofreciera. El ciclo de dolor, superación y transformación la había llevado a un lugar de paz interior, y estaba lista para continuar esa jornada con el corazón abierto, sin prisa, sin miedo, pero con la confianza de que ella era la autora de su propia historia.